Me has tomado de tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz dice tu vida, le entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Jesús. Gracias a Jesús, damos gracias.
Gracias a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Our gracious Father in heaven. Our gracious Father Our in gracious heaven. Father in heaven. Together here here in in Jersey Jersey City, we declare even in this season of crisis and Together here in Jersey City, we declare even in this season of crisis and fear, you are our shepherd. With you, we lack nothing. With you, With our you, souls our can souls be refreshed. can be With you, refreshed. we can find guidance. With you, we can walk through this dark valley. With you, we can find comfort. With you, we can face enemies. With you, our cup overflows. With you, our cup overflows. With you, we can find goodness and love. with you, we can find goodness and love. With you, we can dwell We can now dwell and now forever. and forever. Together here in Jersey City, we declare, especially in this season of crisis and fear, Together here in Jersey City, we declare, especially in this season of crisis and fear, that you are the good You are the good shepherd. Yes, there are thieves. Yes, there are robbers. Much has been lost, stolen, stolen, and destroyed. But Jesus, as you declared, you are the good shepherd. The good shepherd does not The come good to shepherd take does away. not come to take away or destroy. The good shepherd brings life. The Good Life to Shepherd the brings life. Life to the full. Life more abundantly. The Good Life Shepherd. more abundantly. The Good Shepherd lays his life down for the sheep. The Good Shepherd lays down his life for the sheep. Abundantly, the Good Shepherd lays down his life for the sheep, as you did for us all that Good Friday. paving the way to new life as you rose again that Sunday. Together here in Jersey City and beyond, we may place our trust in our Good Shepherd. May we hear his voice and follow even as we walk through the dark through valleys this dark together. valley together. In one voice, this Easter, may we declare the following psalm over our beautiful city. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me to lie down in green pasture. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إلهنا الرؤوف الذي في السماوات. 여호와는 나의 목자사니 내가 부족함이 없으리라. 그가 나를 푸른 풀밭에 쉬게 Ang 하시고 Panginoon ay aking pastor. Hindi ako magkukulang. Pinag-ihigani ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I walk I through will the fear darkest no valley. I will fear no evil, for you are with me. your rod and your staff, they comfort me. You prepare a You table prepare before a me table in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, Surely your goodness, and your love will follow me. Surely All goodness the and days love of my will life. follow me all the days of my life. And I will Ciertamente el bien y la misericordia 넘치는 seguirán todos los كل días. أيام حياتي. 하나님과 흥결을 Ako'y 당하는 maninirahan 사람이 sa bahay ng 평생에 Panginoon. 나를 따를 Surely your goodness and your Your love goodness and love will all the follow days of me all the days of my All life. the days of my follow life. me all the days of my life. follow me all the days of my life. Todos los días de mi vida. Will follow me all the days of my life. The days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. And I will dwell in the house of the Lord. And I will dwell in the house of the Lord forever. The house of the Lord forever. All this in the beautiful name of Jesus. Name of Jesus.
Muy buenas noches, muchas bendiciones. En este Viernes Santo le mandamos un saludo en el nombre del Señor y contento de que están conectados en esta noche. Qué bendición que estamos juntos de manera virtual, aunque no es un Viernes Santo ordinario porque estamos en este tiempo de cuarentena, pasando esta pandemia, pero qué bueno que podemos tomar esta noche para reflexionar en Jesucristo y en su sacrificio por cada uno de nosotros. Estamos muy contentos de que hayas podido tomar este tiempo, así que una a la familia, si estás en la sala, en la cocina, trata de buscar a otras personas que se puedan unir contigo, a escuchar este tiempo, de que podamos reservar un momento para pensar en el sacrificio de la cruz de Cristo por cada uno de nosotros. Así que quisiera invitarte en este momento a que pudiéramos orar juntos para que presentemos al Señor este tiempo de conocer más de lo que Él ha hecho por nosotros. Y quisiera que oráramos en este momento. Así que únete conmigo en oración ahí donde estás. Señor Jesucristo, amado Dios, Padre nuestro y Dios que nos has dado a Jesucristo como salvación para cada uno de nosotros. Te agradecemos en esta noche, en este Viernes Santo. Nosotros tomamos esta noche para remembrar, para conectarnos contigo, para estar cerca de ti, para no abandonar el poder y la comunión que fue dada a nosotros a través de la cruz del Calvario. Qué bendición que tu muerte para mí es vida. Dios, abre mi corazón para acercarme a ti en este momento, para conocerte más y para tenerte cerca en todo lo que yo haga. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera hablarte de que Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó tu lugar. Quisieras que ahí donde estás puedas pensar en esa frase y que tú la puedas decir a ti mismo. Jesús tomó mi lugar. Cuenta la historia que en el tiempo de la Guerra Civil Americana, dentro de los años 1861 a 1865, un granjero llamado Blake fue llamado al servicio militar que era obligatorio en ese tiempo. Él estaba muy turbado porque su esposa había fallecido ya hacía un tiempo y él no quería abandonar a sus hijos si en caso él muriera en la guerra. Él fue alguien que se le acerca, su vecino, un joven llamado Charlie, vino a visitarle y él le dijo: Blake, veo que te están necesitando más en casa que en la guerra, así que he decidido tomar tu lugar. El granjero humilde quedó asombrado y sin palabras. No podía creerlo, así que tomó la mano del joven y lo oró por él y el joven fue a la guerra. Lamentablemente, este joven le pegaron un tiro en la primera batalla que tuvo. El granjero, al enterarse de la mala noticia, montó su caballo y corrió a recobrar el cuerpo del joven. Pidió el cuerpo de su amigo, lo llevó a un lugar de sepultura y con sus propias manos tomó un pedazo de mármol para hacer la lápida de su amigo. Él comenzó a martillar y a martillar y martillaba algo en aquella piedra y con cada martillazo corrían lágrimas por su mejilla. Cuando el pueblo se acercó a ver la piedra, en la lápida leyeron la frase: Él murió por mí. Esto tocó a todo el pueblo y marcó la vida de este señor por toda su vida. Él entendió que su amigo tomó el lugar de él y murió por él. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que tenía que ir al frente de batalla en la guerra. Mas sin embargo, alguien, un amigo de él, tomó su lugar y le dijo: no tienes que ir, yo voy por ti. Y puso su vida por enfrente de su amigo.
Creo que es impresionante pensar de que la Biblia nos habla. En Juan capítulo 15, versículo 13, me dice que nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por uno de sus amigos. No hay nadie que tenga un mayor amor que alguien que se entregue por otra persona, alguien que tome la bala por el otro. Y en esta historia este muchacho hizo esto. Pero yo quiero que tú sepas que Jesucristo hizo eso por ti y lo hizo por mí. Él tomó el lugar que nos correspondía por el pecado. El pecado es muerte y separación de la comunión con Dios. Es como cuando estamos ofendidos con alguien, nos sentimos que no nos podemos acercar o comunicar. Tú y yo estábamos lejos de Jesús, de la comunión con el Padre Celestial. Y Jesús tomó en mi lugar y hizo una enmienda, hizo una reconciliación. Es por eso que la palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús tomó el lugar que me correspondía. Y eso ahora requiere una respuesta de mi persona. Jesús me amó cuando aún yo estaba en mi pecado. Y no sé si te has parado a pensar en esta realidad. De que Jesús te amó cuando tú no estabas buscándole. Cuando tú estabas lejos de Él, en rebelión. Él ya te había amado. Es algo tan impresionante, nunca lo vas a poder entender. Quizás el amor más cercano es el amor de un padre y una madre cuando el bebé está aún en el proceso de gestación, en el vientre de la madre. Que sientes que ya amas a ese ser humano, aunque nunca lo has visto. Y lo amas aún antes de que ellos puedan nacer. Qué interesante que la palabra de Dios me dice que aún antes de nosotros haber nacido, ya Él me eligió, ya Él me amó. Aún antes de ser un pensamiento, Jesús ya me amó. Eso es algo que me da a mí mucho gozo. Y aunque esté pasando en problemas, sé que hay un amor tan impresionante. Es un amor que no tiene límites. Es un amor incondicional. Y eso me hace entender que aunque yo estaba lejos de Jesús, aunque estaba en rebeldía con Él, porque quiero que sepas que todos hemos estado en rebeldía con Él. Mucha gente no entiende de que todos necesitamos de Dios, de que todos estamos necesitando de Él, de que la palabra de Dios me dice que cuando yo peco, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado me separó de Dios. Y mucha gente piensa que debe hacer algo muy malo en la vida para estar en enemistad con Dios. Pero todos hemos pecado. Y el pecado, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. Todos tenemos sentencia ya. Teníamos una sentencia de que teníamos muerte. Y no sé si alguna vez te ha tocado tener que ir a algún juicio, pero ese juicio ya estuvo dado. ¿Y qué usualmente buscamos cuando vamos a un juicio? Necesitamos un abogado. Necesitamos a alguien que se ponga en nuestro lugar, que hable por nosotros, que nos cubra a nosotros, que trate de apelar por nuestra falta. No importando que sea, buscamos a alguien que se ponga en la brecha, que se ponga en el medio. Y quiero que tú sepas que aunque el pecado fue muerte, aunque el pecado es la muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó tu lugar. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Es que Él nunca se quejó. No fue como cuando alguien te hace un favor y tú mejor prefieres que no lo haga porque te lo estás sacando en cara. Jesús tomó mi lugar. Jesús pagó la deuda que estaba
ante mí. Él estaba ahí y Él vino y la pagó por mí. Y dice la Biblia de que Él no abrió su boca. Isaías capítulo 53. Todo el capítulo 53 habla de la profecía del Mesías. Y todo el capítulo 53 me recuerda cómo Él fue no solamente entregado por mí, sino la actitud que Él tuvo mientras se entregaba y tomaba el lugar que a mí me correspondía, lugar de muerte. Isaías 53, versículo 7, me dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no se quejó. Jesús no argumentó. Jesús se entregó por ti y por mí, por amor, y eso es un verdadero amor. Un amor que lo llevó aún por la vía dolorosa. Un amor que lo llevó aún en el sufrimiento, por amor a ti y por amor a mí. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Qué poderoso es recordar de que Jesús se entregó por amor a ti y a mí. ¿Sabes qué fue lo que a mí más me impresiona cuando analizo la realidad de la cruz, la realidad del sacrificio de Jesucristo? Es que Jesús no merecía la muerte que Él tuvo. Jesús fue inocente. Él no era como yo, no era como los ladrones o las personas que estaban alrededor crucificados con Él. Jesús fue muy diferente. Y estudiando un poco el pasaje y la realidad de lo que pasó a Jesús antes de ser crucificado, me di cuenta que hay muchas injusticias que se hacen en Jesús. Te voy a mencionar algunas de ellas que creo que fueron muy interesantes. Es que los líderes religiosos del momento odiaban tanto a Jesús que torcieron la ley para condenarlo y llevarlo a una cruz a una muerte de cruz cuando Él no la merecía. Se decía de que, número uno, ningún juicio se debía llevar a cabo durante alguna celebración, y Jesús fue juzgado durante la Pascua. En ese tiempo se celebra la Pascua judía y eso era básicamente ilegal. A Jesús lo condenaron durante la Pascua. Otra realidad era de que cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absolver, pero Jesús fue condenado por la gritería de la protesta de la gente y la desaprobación de la gente. Él no tuvo un juicio que fuera justo. Todo eso lo pasó Él por mí.
Escucha eso, si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche completa antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Pero sin embargo, solamente habían pasado unas horas cuando Jesús fue condenado a una muerte cruel, una muerte de cruz. Un hombre inocente, le hicieron un procedimiento legal completamente ilegal. Y todo esto es para probar un punto, para probar la realidad de que lo que él hizo, lo hizo primeramente porque él era el Mesías, para el cumplimiento de las profecías, pero también lo hizo por amor, por ti y por mí. Jesús necesitaba entregarse. Él sabía de que la rebelión entre ti y entre tú y yo era muy grande, que necesitábamos un precio que nadie la podía pagar. Ningún humano pudiera cubrir el precio de la separación con nuestro Dios. Pero Jesucristo lo sabía. Es algo tan interesante de que en ese tiempo, cuando Jesús fue crucificado, antes de ser entregado a la cruz, a él lo trajeron ante un juicio con el gobernador romano, Pilato. Y Pilato, por tratar de buscar una, vamos a decir, clemencia de la gente, le dan 39 latigazos, le da latigazos, lo maltrata para apaciguar toda la ira que tenían las personas en contra de Jesús. Pero eso no bastó. Qué curioso que en ese punto vienen y le traen a un tal Barrabás, a un ladrón, a un preso muy famoso, alguien que había hecho cantidad de maldades, alguien que había hecho cosas completamente inimaginables. Él se merecía la muerte. Y dice la palabra de Dios en Mateo 27, que en el versículo 16 dice: por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Jesús no había hecho ningún mal, pero fue entregado. Y Barrabás, el que merecía la muerte, fue absuelto, fue liberado. Y yo solamente puedo imaginarme la cara de Barrabás, sabiendo que ya estaba en condena de muerte, sabiendo que ya iba a morir. Y si usted ha conocido o ha visto alguno de estos shows de personas que están en lo que le llaman death row, en la corte penal para muerte, es impresionante ver el rechazo, la falta, la humillación, lo que siente esa gente, el nerviosismo, esas personas que saben que van a morir. Barrabás, me imagino que se sentía de la misma manera. Pero en ese momento él se dio cuenta que injustamente habían condenado a alguien que no había hecho nada, y que a él, que merecía la muerte, le habían quitado su condena de muerte y le habían pasado a Jesús, porque Jesús tomó el lugar de Barrabás. Quizás mucha gente ve esto y dice: la gente de ese tiempo fue tan mal porque entregó a Jesús el inocente. Pero no se dan cuenta que nosotros somos esos Barrabás, que nosotros somos esa gente que siempre critica al otro, que siempre condena al otro, y no se da cuenta que nosotros también tenemos cantidad de problemas que necesitamos cambiar. Como decía la palabra de Dios, o cuando Jesús decía en Mateo 7, de que antes de juzgar la paja del ojo de la otra persona, miremos la viga que está en el ojo que tenemos.
es un recordatorio que nosotros estamos mal y necesitamos sanidad de Jesús. Quiero recordarte que Jesús tomó tu lugar y que cuando pienses en todas las situaciones y quizás los sentimientos que estamos sintiendo ahora que estamos en cuarentena, que estamos pasando esta pandemia, que recuerdes que Jesús tomó tu lugar. Que cuando sientas enfermedad, hay tantas personas que están positivos con el COVID-19 o gente que tiene otras enfermedades, que están pasando momentos muy difíciles. Quiero que sepas que Jesús tomó tu lugar para tu enfermedad. Hay personas que están pasando rechazo, violencia doméstica. La violencia en nuestra ciudad se ha elevado por la situación de la cuarentena. 4 homicidios ya en nuestra ciudad en los últimos 7 días. Jesús tomó el lugar de esas víctimas. Jesús tomó el lugar de tu dolor. Las familiares que están perdiendo a sus seres queridos y que en este momento no están pudiendo hacer un funeral propio y dar el memorial y dar el respeto que merecen sus familias. Quiero que sepas, aún en ese dolor, Jesús tomó tu lugar. Él está contigo aún en esas situaciones, en el rechazo, en el odio, en los problemas familiares, en los problemas financieros. Jesús tomó tu lugar. Y ahí está mi esperanza de que Jesús llevó mis enfermedades. En capítulo 53 de Isaías, versículo 4, me dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras situaciones, por nuestros problemas. Molido por mis pecados, por mis situaciones erróneas, por las maneras que a veces he mentido. Él fue molido y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero dejarte con esa reflexión. Recordarte que Jesús está con nosotros, que Él tomó el lugar que nosotros nos merecíamos en la cruz del Calvario. Y quiero invitarte a que en ese momento que estés en tu casa, que tomes un tiempo de reflexión en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sabes que quiero cerrar con este pensamiento de un editorial que leí de una doctora que respeto mucho, la doctora Elizabeth Conde Fraser. Ella es pastora y es una líder muy importante en nuestro país. Y nos envió un editorial que lo vi muy interesante. Lo que tiene que ver recordar la noche antes de Jesucristo haber sido entregado por nosotros. La reunió a sus discípulos y Él hizo algo muy interesante. Él lavó sus pies. Él lavó sus pies en un significado de la purificación, de la santificación y de la preparación para lo que iba a venir, a los momentos difíciles. Y ella hacía una conexión con el lavamiento de pies, ahora con el lavamiento de manos. 20 segundos lavándonos las manos es lo que nos ayuda a no contribuir a que el virus se expanda. Qué interesante que el lavamiento de las manos, el lavamiento por 20 segundos, puede salvar no una vida, sino muchas vidas. Yo quiero invitarte a que tú hagas lo siguiente: que cuando termine la transmisión de hoy, vayas y te laves las manos por 20 segundos. Pero no lo hagas de la misma manera que lo hacías antes, quizás corriendo porque estabas llegando de comprar algo, sino que lo hagas con un sentido espiritual. Son 20 segundos. Y quizás cante una canción de alabanza al Señor. Y que te imagines como que es Dios lavándote el alma de tus pecados, de los problemas, de los virus del alma y del corazón, de aquello que nos tenía lejos de Él. Y que puedas hoy recibir el amor de Dios, que puedas hoy recibir su paz, que puedas hoy recibir su amor, y que nunca te olvides que Él tomó tu lugar. Si hoy quieres permitir a Jesús que entre a tu corazón, quisiera que ahí donde estés ores conmigo.
y que le digas: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida. Gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Te necesito hoy más que nunca. Ven a mi corazón. Lléname de paz y de tu amor. Te necesito hoy y siempre te necesitaré. Camina conmigo hoy. Desde este momento en adelante me comprometo a caminar contigo. Te necesito, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, mi Señor.